Iniciar. Como verán, prácticamente esto es una sesión que todo el mundo puede tener acceso, a aquellos que ya lo tienen porque están abriendo la opción Free Tier de Microsoft. Bueno, buenísimo, porque son de unos créditos que le da Microsoft. Aquellos que lo agotaron, pues ya estarán utilizando el Pay as to Go, o si no, los que no, pues pueden abrir la cuenta y gozar de unos créditos que le da Microsoft por un periodo o tiempo determinado para hacer las prácticas. Así que en este caso se está utilizando esta sesión. Tenemos una suscripción. Esa suscripción la llamamos cursos. Eh, Vamos a ver aquí, yo puedo poner aquí en suscripciones, y en suscripciones verificamos y aquí está cursos, ¿no? Entonces esta suscripción, pues prácticamente estoy como propietario y voy a poder hacer lo que quiera con la suscripción, y a partir de esa suscripción es que entonces yo voy a empezar a crear los recursos. Yo, para tratar de organizarlo, lo voy a hacer a través de un grupo de recursos y voy a tratar de centralizar todo lo que haga dentro de un grupo de recursos. Esto me va a permitir poder tener centralizado cualquier cosa que esté asociado o vinculada con la máquina virtual, desde el disco del sistema operativo, las tarjetas de red, los discos de data y cualquier otra cosa que yo vincule a la máquina virtual, un storage account, lo que sea necesario que yo esté vinculando con la máquina, voy a tratar que esté dentro del mismo grupo de recursos. Los grupos de recursos podríamos crearlos inicialmente con el objetivo de poder clasificar, ordenar cómo vamos a trabajar, de qué forma vamos a trabajar. Y en el caso de no haber creado los grupos de recursos, también nos va a dar la oportunidad que lo podamos crear en el momento que estamos creando la máquina virtual. En este punto, muchas veces me voy a estar apoyando en la barra superior horizontal, donde yo puedo escribir qué tipo de elemento o recurso voy a utilizar dentro del portal de Azure. En este caso, me voy a enfocar en la parte de lo que son las máquinas virtuales. Como verán, ya aparecen desplegadas acá porque son como que los recursos que utilizo con mayor frecuencia. ¿Ok? Así que yo puedo dar aquí, escribir Virtual Machine, darle clic aquí Virtual Machine, o simplemente verificar si yo tengo desplegado en mi dashboard como página principal esta opción de máquina virtual. En este punto, pues coloco máquinas virtuales, no tengo absolutamente nada. Voy a crear una máquina virtual. En la opción superior del lado izquierdo donde dice Create, en Create voy a seleccionar la primera opción. En el caso de que pregunten, pues bueno, por supuesto no voy a dar el desglose de las tres opciones ahorita, voy a trabajar con esta, pero evidentemente en el curso podemos hablar de las tres opciones, cuándo escoger una, cuándo escoger la otra, cuál es la diferencia, cuáles son los beneficios que me trae o cuáles son las desventajas que me trae, ¿ok? Pero en este punto pues voy a escoger una máquina virtual, y la razón, bueno, porque es prácticamente, voy a tener que seleccionar todo yo desde el principio y no voy a tener nada preconfigurado, nada prehecho, lo que me permite entonces convertirlo en una ventaja para el laboratorio. Le digo que lo voy a crear. Una vez que le doy acción crear, él me genera una ventana secundaria o me mueve a una ventana. En esta ventana, que se convierte en mi ventana principal, van a ver en la parte superior una serie de pestañitas, y estas pestañitas son las fases por las cuales yo puedo ir pasando a la hora de crear el recurso. En este punto, como voy a crear una máquina virtual, estoy en la primera pestaña básico, ¿sí? Como ven, está vinculado, asociada a la suscripción. Si tuviera más suscripciones, debería escoger cuál es la suscripción a la cual quiero asociar esto. Aquí está, pues evidentemente siempre tiene que haber un repositorio que se define como grupo de recursos. Si no tengo ningún grupo de recursos, como mencioné anteriormente, creo un grupo de recursos. Para poder mantener homologado, poder yo estar recordando cómo voy a estar trabajando, entonces yo voy a colocar RS como de Resource Group, perdón, RG, Resource Group, y voy a colocar un guión y vamos a colocarle aquí que va a ser el Workshop 004, ¿ok? Observan que me hace el checkmark, le digo que ok, y en este momento él ya sabe que si no existe lo va a crear porque esa fue la condición que le di. El nombre de la máquina virtual, también importante, ojo acá, porque no podemos estar dejando espacio. Hay que tomar en consideración las características que siempre tenemos presente cuando estamos administrando nuestras máquinas, tener muy claro la estandarización, la homologación de cómo vamos a estar llamando nuestras máquinas y todas estas características, pues porque después, para hacer algún cambio posterior a esto se puede hacer, pero requiere de algunos otros procedimientos adicionales. En este punto voy a utilizar nuevamente las primeras dos letras para representar que va a ser una máquina virtual, solo como referencia para mí. Posterior a eso le voy a indicar que yo quiero que esté vinculada o relacionada a nivel visual para mí con el Workshop 004. ¿Ok? Entonces, en este punto es una máquina virtual que está vinculada con el Workshop 04.
La región, pues esta región basada en lo que yo quiera, tengo que tener en cuenta que si me equivoco o utilizo una región no apropiada, puede ser que tenga latencia o puede ser que los costos del el alojamiento, acceso a la máquina virtual puedan variar, ¿ok? En este punto me voy a mantener con la característica de South Central US y en la parte de lo que son habilidades, el tema de disponibilidad, yo prácticamente le voy a decir que no quiero disponibilidad y está claro por qué, porque esto es un workshop, es la máquina virtual, estamos hablando de que es simplemente un muestreo y por ende en este momento el workshop no está dedicado a trabajar con zonas de disponibilidad y por esa razón la deshabilito. Tomar en cuenta que en la medida que le vamos dando atributos a la máquina virtual con condiciones específicas, esto pudiera incurrir en el gasto mensual asociado o vinculado a la máquina virtual. Luego de esto, sí lo voy a dejar con las opciones básicas de seguridad. Ya automáticamente está seleccionada la imagen, pero en el caso de que quisiéramos, podríamos decirle que nos muestre, seleccionar acá y escoger cuál va acorde a la que quiera. Evidentemente, como dije que voy a trabajar con Linux, es la que voy a seleccionar. Le dije que voy a trabajar con Ubuntu, pero dependiendo del caso, ustedes tienen una gran variedad para escoger y trabajar con ellas, ¿ok? En este punto, ahorita me enfoco con Ubuntu. Por supuesto, en el curso podemos hablar de todas las distribuciones y verificar a ver cuáles son las más apropiadas para qué tarea, ¿ok? Posterior a esto, bueno, voy a trabajar con una arquitectura x64. Aquí en este punto me pregunta el tamaño de la máquina. Cuando refiere al tamaño de la máquina, hay que recordar que todas estas soluciones en la nube tienen como familias de máquinas, ¿no? Y estas familias de máquinas van a estar asociadas con características de hardware, cantidad de CPU, cantidad de memoria, y en base al tipo de la familia que yo escoja, pues voy a tener una máquina súper poderosa como una máquina muy baja en características o performance, ¿ok? Al tener un crédito, evidentemente Microsoft te va a limitar con la selección de tipos de máquinas virtuales. Yo en este momento, para mí, es suficiente para el ejemplo que voy a hacer, tomar esta característica donde me dice que es un estándar B1S, tiene un CPU, un giga en memoria. Pues me dirán, bueno, ¿y qué vamos a hacer con un giga? Para lo que yo voy a hacer de laboratorio, basta y sobra. Y a eso vamos a probar para que vean que sí funciona sin ningún problema. Posterior a esto, él tiene la opción que por defecto va a trabajar con el tema de el public key. Yo quiero asignar password, así que voy a marcar la opción de acá. ¿Esto qué significa? Que voy a tener que generar un usuario y ese usuario le va a tener que generar una contraseña. La contraseña debe cumplir los parámetros mínimos de seguridad a nivel de longitud y complejidad para entonces poder estar dentro de los estándares mínimos para poder acceder a esta máquina virtual. Cuando yo estoy definiendo este usuario, este es el usuario que yo voy a utilizar para conectarme a la máquina virtual. Y por supuesto va a estar vinculado a un password. Una vez que yo ingreso, tomemos en consideración que para esta máquina que escogí y el sistema operativo voy a poder establecer conexión siempre con ese usuario final y escalar atributos a través de otras herramientas internas. En este caso vamos a utilizar las teclas GMT o perdón, las letras GMT que significan Gmonkey Tech. Gmonkey Tech es la empresa hermana de SoftTrain Corp. Hacen lo mismo, simplemente que están creadas en diferentes partes de la geografía para atender diferentes tipos de clientes en los diferentes mercados. El password, evidentemente, vamos a colocar, no vamos a poder colocar un 2 3 4 5 6 primero que no tiene ningún sentido hacerlo, vamos a tratar de utilizar algo que sea un poco más complejo. ¿Ok? Ya coincide en mi password, me los coloca con un check en color verde y me dice, en este caso importante, que estoy autorizando la conexión SSH porque yo voy a administrar esta máquina vía SSH y aquí se vincula un poco con los términos que estaba utilizando Armando la semana pasada con respecto a conexiones cifradas desde un punto de partida a un punto de llegada, tratando entonces de ser lo más estable, seguro posible y evitando que de repente, no sé, personas que estén por ahí escuchando la red pudieran estar haciendo algo
nos permitiera luego tener alguna vulnerabilidad de acceso. Entonces, bueno, ahí está vinculado un poco esto. Yo aquí podría decirle, haz una verificación y crearlo, ¿no? Pero esto implicaría que me saltaría la parte del disco y yo no quiero hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy a mi segunda pestaña que está acá, que hace referencia al disco. Y en la parte del disco, observen que toda máquina virtual por defecto, en el caso de Linux, cuando la creamos, él le va a asociar un disco y ese disco es el que almacena el sistema operativo y el disco más pequeñito es un disco de 30 gigas y ese es el que le asocia por defecto. Observemos que los discos también podemos cambiar sus características como discos magnéticos o estado sólido y dependiendo de la condición del disco que agarre, evidentemente voy a tener un costo superior, pero voy a tener un mejor rendimiento o voy a tener un costo menor, pero voy a tener un rendimiento menor. ¿Ok? Aquí está marcado para que borre el disco cuando borre la máquina virtual. En el caso del laboratorio, para mí está perfecto porque si yo borro la máquina virtual, pues le estoy diciendo ya a Azure que por favor también elimine mi disco. Sin embargo, las recomendaciones son siempre hacer una verificación de que cuando eliminemos los recursos se estén eliminando todos, porque a veces hay recursos que quedan pendientes en la plataforma de Azure y los ven como en uso y por lo tanto no los elimina. Aquí también dice para el tema de encriptar, esto es sumamente interesante siempre y cuando vayamos a cumplir con criterios de seguridad. Por ejemplo, si estamos tratando de optar a hacer una empresa con mayores criterios de seguridad, si estamos postulándonos a una certificación de ISO 27001, entonces siempre hay que demostrar que los datos que reposan en nuestras máquinas están encriptados, así que podrían habilitarlo. Esta característica no tiene un costo, pero simplemente es un procedimiento que se le aplica. En este punto, ahorita no lo voy a habilitar. Luego de esto, aquí en la parte inferior, si observan del lado izquierdo, está la opción que dice agregar un disco nuevo o agregar un disco ya existente. Si la máquina está creada y estoy recién entrando al portal de Azure, no tengo ningún otro recurso, por ende lo que voy a hacer es crear un disco. Ahora, ojo, yo puedo hacer esto ahorita como lo puedo hacer después de la instalación. Realmente no me va a afectar. Ahora, si yo lo que hablo es de practicidad, si yo lo que hablo es que sea transparente para el usuario, entonces podría perfectamente darle clic acá y agregar el disco de una vez para que cuando la máquina arranque, ya arranque con el segundo disco, un segundo disco definido o denominado de datos, con un tamaño determinado y las características que yo le dé. Fíjense que por defecto él me está colocando aquí 1024 gigabits, lo cual yo no voy a hacer. En este punto, yo igual voy a decirle que quiero que me borre el disco cuando borre la máquina virtual. Yo quiero cambiar el tamaño del disco y fíjense que tengo de 4 gigas, 8 gigas y realmente para el laboratorio que voy a hacer, si yo lo escojo de 512 gigas o lo escojo de 8 gigas, la práctica, los procedimientos que yo voy a hacer van a ser los mismos. La diferencia va a ser el tiempo de formateo, el tiempo de administración, el tiempo de traslado de data, el tipo de data, la cantidad de datos, el espacio que requerimos. Como estamos arrancando de cero, pues evidentemente yo voy a escoger una con condiciones básicas. Si ustedes observan, le di 8 gigas aquí, aquí lo actualizó y simplemente le digo OK. Al darle OK, él me dice que confirme basado en las características. Observen que aquí me da la descripción del disco. Me da como tal el tamaño, se mantiene el checkmark que indique de borrado, le doy OK y pues prácticamente si ustedes observan, aquí está agregado, aquí está el NUM que significa número único de la unidad, el nombre asociado al disco, el tamaño del disco, la característica del disco. Una vez que está esto, pues prácticamente luego tenemos la parte de networking que mueve la pestaña superior. En el networking, él prácticamente va a configurar y va a cargar algunas características por defecto. Cuando se crea una máquina virtual, se crean algunas características como el subnet por defecto, por eso son palabras como default. Va a utilizar una dirección IP. Yo en este caso voy a colocar una dirección IP pública por si quisiéramos hacer alguna prueba desde alguna de las estaciones de trabajo de las diferentes personas que están conectadas actualmente para probar si establece la conexión, si puedo bloquear la conexión, si pueden administrarla o no. Por lo tanto, le voy a decir que sí, que quiero tener una dirección pública. Tomar en consideración que cuando yo vaya a configurar una IP, entonces yo tengo que tener también algo que se llaman los NSG, que son los Network Security Group. Y en los Network Security Group es algo así como nuestro firewall. Nosotros vamos a aplicar reglas de ingreso, reglas de salida, bloquear accesos, bloquear salidas, dependiendo de lo que querramos. Y de basado en una prioridad, se colocan de primero o de último para funcionar con respecto a la seguridad de nuestra máquina virtual. En este caso se va a crear un NSG donde vamos a autorizar los ingresos, como está indicando, a través del uso del protocolo SSH a través del puerto 22.
Acá también me dice, mira, Tere, ¿vos querés que elimine también la IP cuando elimines la máquina? Sí, en este caso sí. Ahora, tienen que tomar en consideración que cuando ustedes estén creando una máquina virtual, dependiendo de cuál va a ser la función de la máquina, todas estas cosas que yo estoy diciendo de eliminar cuando elimino la máquina, tienen que tener cuidado, ¿no? O sea, porque de repente ustedes van a querer eliminar una máquina, pero van a querer mantener la dirección IP. ¿Por qué? Porque de repente ustedes tienen un servicio web que está asociado a esa dirección IP, pero no necesariamente la máquina. Entonces pueden eliminar la máquina y la IP se mantiene para continuar con procesos con una configuración de una máquina distinta. ¿Ok? No voy a habilitar el acelerador de tarjeta porque estaríamos hablando de incrementar costos y yo en este momento no quiero hacer absolutamente nada de esto. ¿Ok? Tampoco voy a utilizar balanceador de carga porque en este momento es una sola máquina y pues para el ejemplo que vamos a hacer yo no necesito activar ninguna de estas características. ¿Ok? En este punto, el resto, Management, Monitoring, Advanced, son características como que si yo quiero apagar la máquina automáticamente, si yo quiero habilitar el backup automáticamente, si yo quiero pasar un script o un comando por defecto cuando la máquina arranca, ¿sí? En el Management, pues aquí indicamos y pues aquí nos va indicando, ¿ves? Entonces dice, bueno, usted quiere hacer un auto shutdown. Esto está interesante si ustedes van a tener una máquina en donde la máquina, por ejemplo, solamente va a ser funcional 8 horas al día, 5 días a la semana. Entonces aquí uno le dice que quiere habilitar el auto shutdown y entonces él te va a decir, bueno, ¿cómo quieres que lo habilite? Indícame la hora, en el momento en que se va a apagar la máquina y este tipo de características. En el caso de no marcarlas, después que ustedes crean la máquina virtual, ustedes también pueden hacer todo esto sin ningún problema. Así que en el caso de obviarlo, lo van a poder hacer posterior a la instalación. Habilitar el backup también le pueden dar y pueden colocar y crear cuál es la política que va a utilizar para hacer sus backups. En el caso de no hacerlo, no pasa nada, ustedes lo pueden hacer posterior, ¿ok? Y ustedes crean una regla o un rules de políticas de backup donde ustedes le pueden decir, mira, yo quiero que hagas un backup diario o yo quiero que hagas 4 backups diarios, yo quiero que tengas un proceso de retención del backup de 7 días y todo este tipo de cosas, ¿ok? Así que bueno, en este punto estoy pasando ahorita solo para mostrar lo que yo acabo de mencionar teóricamente, pero para que lo vieran en pantalla. Ok, aquí con el respecto a lo que es, si yo quiero que me haga monitoreo de la máquina, si tiene alguna falla, si hay que hacer alguna actualización. Sin embargo, ya de por sí, Defender for Cloud ya me trae algunas advertencias, me va diciendo algunas actualizaciones y me da esas características. Aquí también me indica habilitar lo que sería el diagnóstico en tiempo de arranque. ¿Por qué? Porque si de repente yo hago algo mal en la máquina, podría darme cuenta si estoy cometiendo algún error y podría pasar algún parámetro en la secuencia de arranque de la máquina para corregir este tipo de error. ¿Ok? En el tema de avanzado, pues prácticamente acá es donde nosotros podemos indicarle si yo quiero pasar algún parámetro adicional para la máquina. Las etiquetas también sumamente importantes, no olvidarlas porque las etiquetas le van a permitir a ustedes tener una organización de los recursos y a través de la etiqueta ustedes podrían utilizar políticas en la parte de los budgets para saber cuál es el costo asociado al recurso humano, perdón, a los recursos, al grupo de recursos, verificar cuál es el comportamiento, aplicar políticas sobre un grupo de recursos y ese grupo de recursos si tiene asociado una cantidad de cosas, también hacerlo siempre sobre una etiqueta, ¿no? Entonces se recomienda que se haga uso de las etiquetas. De por sí, no usar etiqueta implica tener calificación para Microsoft baja y él va a hacer recomendaciones para que empecemos a aplicar las etiquetas y podamos tener un mejor comportamiento en la forma en cómo en la plataforma de Azure nos va a ayudar a administrar estos procesos, ¿ok? Yo aquí entonces voy a colocar Workshop 004. ¿Sí? Y le voy a decir que como es una máquina virtual, entonces le voy a decir que va a tener, es una VM de Workshop 004. ¿Ok? Y pues prácticamente ya, aquí está donde dice Review y Create, es lo mismo que está acá, le doy acá, él va a verificar que yo los parámetros que haya colocado no me haya equivocado, si es así, entonces aquí me va a aparecer que aprobé el criterio y me va a dar la descripción de todo lo demás. Si hay algún error, pues no me aparece acá, me aparece en rojo y me va a decir en qué parte me equivoqué para corregirlo. Esto me está diciendo un aproximado de cuál es el costo de la máquina por hora y dependiendo de la cantidad de horas que yo tenga encendida la máquina, esa va a ser mi facturación. ¿Ok?
Evidentemente, cuando yo creo la suscripción, yo coloco el usuario, correo electrónico, a donde me van a tener que contactar si yo tengo que levantar un soporte con Microsoft y todo ese tipo de cosas. Aquí prácticamente tenemos una advertencia donde nos dice que tengo abierto el puerto 22 con el protocolo SSH, lo cual podría ser un riesgo altamente delicado y podría haber una conexión no autorizada y podría generarme problemas catastróficos. ¿Ok? Aquí nos aparece en el dashboard prácticamente la descripción de todo lo que hicimos con la máquina. Aquí nos indica el tipo de disco, sistema operativo, la tarjeta de red, todo lo que es la parte del monitoreo, los discos en la parte avanzada, las etiquetas asociadas con el workshop y con cada uno de los recursos vinculados. ¿Ok? Entonces, si todo esto estamos de acuerdo y está bien, simplemente le decimos crear. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Le va a tomar de repente un minuto, un par de minutos para hacer el despliegue, va a levantar la máquina. Aquí en la parte superior me va a estar apareciendo los mensajes donde me va a estar indicando si está o no. Aquí está haciendo el deployment. Aquí ya yo podría cerrar en este punto y acá podría estar viendo el proceso, ¿no? Entonces aquí dice que está haciendo todo este proceso. En el momento que está haciendo el proceso, yo no tengo por qué quedarme en esta pantalla. Yo puedo seguir trabajando y haciendo otras cosas. Pero bueno, en este punto es orientarme a lo que estoy haciendo, así que al ratito nos va a aparecer aquí un mensaje que dice Go to Resource o puedo ir a la opción de Home, irme a la parte de lo que es máquinas virtuales, mira aquí está Go to Resource o Go to Resource, ya la máquina está lista y si quiero crear otra máquina, yo no quiero, puedo ir Go to Resource, esto significa que me lleva directamente a la máquina virtual. Fíjense que aquí está la suscripción, aquí está el grupo de recursos, aquí está prácticamente el tiempo de arranque y aquí está la identificación de ese recurso, que si luego más adelante vamos a trabajar con PowerShell o vamos a trabajar con Bash y vamos a realizar instrucciones administrativas de la línea de comando, entonces vamos a tener que ir vinculándonos un poquito con este tipo de identificadores. En este punto me voy a Home para irme al principal. Se supone que yo creo una máquina virtual, por ende me voy a la parte de máquinas virtuales. Y la máquina virtual, aquí está prácticamente el nombre que le di, un bien Workshop 004, me dice que está en la suscripción curso, el grupo de recursos, la ubicación geográfica, la condición actual de la máquina, el sistema operativo, lo que es la característica con respecto a el grupo de familia de la máquina virtual, la dirección pública que habíamos hablado. Desde acá, pues me da algunas opciones para trabajar, para hacer, deténla, elimínala, iníciala, reiníciala y pare de contar, ¿ok? En este punto yo le voy a dar clic aquí y me va a dar la descripción y por defecto siempre se para en Overview. En Overview vemos todas las características, una de las cosas que tenemos que ver, aquí está lo que yo les hablaba, el sistema operativo es Ubuntu, prácticamente nos indica la dirección IP que nos dio, esta es la que vamos a utilizar para establecer la conexión y hacer las tareas administrativas. Verificamos acá también que tenemos una dirección privada, en el caso de que me quiera conectar por la dirección privada y no por la dirección pública. El nombre que se le dio al tema del Virtual Network. Otra de las cosas que estábamos hablando era las características de la máquina virtual. Aquí están cumpliendo con las características. El tema de los discos, si observamos aquí nos dice que tenemos un disco de data más el disco de sistema operativo, son los dos discos. Si quiero mayor descripción, le doy clic al disco y en disco me aparece en la parte superior lo que sería el disco del sistema operativo y en la parte inferior lo que sería el disco de data. Si ustedes observan, aquí está el disco de data de 8 GB con las características que habíamos visto. Ya la máquina prácticamente tiene asociado el disco, la máquina está prendida y simplemente podríamos perfectamente trabajar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de un NSG, que era el Network Security Group? Aquí en Networking. Aquí tenemos nuestro NSG. Nuestro NSG son prácticamente las reglas de ingreso y las reglas de salida, que bloqueamos y que no bloqueamos. Aquí están las prioridades que yo les indicaba. Aquí están los nombres que le vamos a dar a las reglas, los puertos los cuales habilitamos, los protocolos, el origen, el destino y qué quiero hacer. Permitir, denegar y para de contar. En este punto, miren lo que estoy diciendo. Desde cualquier lugar hacia cualquier lugar, estoy permitiendo una conexión vía SSH a través del puerto 22. Mientras que yo sepa el password y el usuario, voy a poder establecer la conexión. Y por eso me lo coloca con este warning aquí de que, mira, esto está bastante eh, abierto, ¿no? Yo de repente podría hacer uso de VPN y establecer aquí, entonces decirle, mira, yo no quiero que sea any, sino yo quiero que sea solo siempre y cuando provenga la conexión de una VPN con la dirección específica tal. ¿Ok? Una vez que están todas esas características, aquí arriba, ¿se acuerdan que estábamos hablando de la opción de Auto Shutdown y hablábamos de backup? Bueno, por aquí del lado izquierdo debemos tener una opción que nos hable de backup.
como él trae tanta, aquí está, backup, ¿eh? Si le damos clic a backup, entonces acá, pues si yo no lo hice cuando creé la máquina, aquí yo le digo que la quiero crear. Entonces, todos los backups van a tener que tener asociado un baúl y esos baúl tienen que estar asociados a un grupo de recursos, ¿ok? Y aquí el mejorado, que significa que puede hacer múltiples backups diarios, que va a tener prácticamente una retención de 30 días, lo cual lo hace interesante. Dependiendo de los costos, de repente yo me iría por un estándar y en el estándar pues yo pondría que sea un backup diario y que la retención sea por menos tiempo y para de contar. Y en el caso del Auto Now, aquí tienes la opción también para poderlo configurar y decirle, mira, yo quiero que me actives la opción y que la pagues a partir de las 8 de la noche, hora local, ¿no? En este caso no voy a hacer eso ahorita, porque para eso está la especialización que le estamos ofreciendo, en la cual vamos a seguir hablando muchísimas más cosas, ¿no? Bueno, prácticamente eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Por aquí deben tener algo que se llama Access Console. Creo que es Access Console, Serial Console. ¿Será esta? Vamos a ver, ya les vamos a decir. Sí, es esta, ¿ok? Y yo con esta, pues pudiera poder tener acceso aquí o también lo puedo encender y arrancar la máquina y yo puedo darme cuenta cómo está arrancando la máquina, si hay algún problema en la secuencia de arranque de la máquina y aplicar los correctivos, ¿ok? Aquí me está indicando que todo está bien y bueno, ya, para no aburrirlos, porque esto ya todos ustedes se lo saben de memoria, entonces bueno, para no aburrirlos. Ya está nuestra máquina encendida. Entonces, vamos a utilizar la dirección IP pública. Me copio la dirección IP pública, yo voy a utilizar un aplicativo que es el Mobile Xtern, es un aplicativo en entorno gráfico que me permite centralizar múltiples servidores en su administración y dándome la flexibilidad de tener opciones más cómodas para administrar. En este punto le digo que quiero abrir una nueva sesión, le quiero decir que va a ser SSH, coloco la dirección IP a la cual me voy a conectar, el usuario con el cual me voy a conectar y le digo que quiero establecer la conexión. En este punto, él verifica y me pide la contraseña. Coloco la contraseña esperando que no se me haya olvidado. Y él me pregunta, mira, ¿vos quieres continuar? Vamos a hacer un registro del fingerprint y todo este tipo de cosas. Esto es un proceso que está fuertemente encriptado. Le decimos que sí, ok. Y listo, ya estoy dentro de la máquina. Por supuesto, si yo corro el comando ID, estoy con el usuario GMT. Si corro el comando PWD, estoy en el directorio de trabajo de Home GMT. Ojo, observen lo que estoy haciendo. No sé si está bien el tamaño ahí o si quieren aumento un poquito más. Ahí aumente un poquito más. Ustedes me hacen saber, a ver si se mueve el chat, a ver si hay alguna pregunta, si vamos bien. Voy muy lento, voy muy rápido, está muy Bueno, fácil. te consulta Miguel que del 1 al 10, ¿qué tan seguro es? Y por ahí me comenta Elinor que si lo puedes poner un poquitico más grande. Del 1 al 10, ¿tan seguro qué cosa? Ajá, Miguel, explica para poder darle la respuesta correcta. MOBA, ¿qué tan seguro es el MOBA del 1 al 10? No soy experto en la aplicación, pero definitivamente hay que tomar en consideración varios elementos, ¿no? O sea, para que llegue a Mobile Xter, primero tienes una versión que es pública. Segundo, tienes una versión que es paga. La versión pública tiene solo para administrar 10 servidores. La administración paga te da libertad de cantidad de servidores para establecerlo. Mientras que no vulneres un software original, estás cumpliendo con los parámetros mínimos de seguridad. Segundo, es un aplicativo que está bien calificado como herramientas de centralización y uso de características a nivel de SSH o administración de servidores, tanto para Windows como para Linux. Estoy implementando prácticamente una conexión cifrada. En ningún momento yo les he dado el password a ustedes, aunque ustedes tienen la dirección IP pública, tienen el nombre del usuario, y aunque yo ahorita estoy diciendo que se pueden conectar desde cualquier lugar hacia cualquier lugar, posterior a esta práctica, primero, la máquina va a desaparecer. Segundo, yo aplicaría en la configuración de mi NSG una configuración donde no sea que se conecta desde cualquier lugar, sino de una dirección específica, que sea mi VPN,
Por lo tanto, yo empiezo como que a aplicar políticas de hardening local en mi equipo para evitar de que cualquier herramienta externa, sea un MoXterm, sea un mRemote, sea un PuTTY SSH o cual sea, pueda generar algún tipo de inestabilidad de seguridad. Mientras que yo vaya aplicando hardening a mi equipo local y yo vaya validando y cada vez trancando más el proceso, mi máquina va a estar lo más segura posible. Asegurarme de tener la máquina actualizada constantemente, asegurarme que tenga su antivirus, asegurarme que tenga las políticas bien asignadas de firewall. Por lo tanto, ahorita, si me habla, estamos hablando de una máquina recién instalada que ni siquiera tiene actualización, no tiene absolutamente nada. Podría ser como que la parte más fácil de un hacker con cierta experiencia de repente de poder hacer algo sobre la máquina. ¿Ok? Sin embargo, sigue siendo una herramienta que utiliza protocolos de cifrado, ¿no? ¿Ok? Eh, Ponderarla entre el 1 al 10 sería como utilizar mi apreciación interna en base a su utilización, pero si yo tengo que evaluarla no solo por seguridad, sino por comodidad, flexibilidad, curva de aprendizaje, yo la pondría en un 8, ¿ok? Nunca puede estar en un 10, pero tampoco es una aplicación que tendría que ponerla en un 7. Va a depender mucho de las cosas que nosotros hagamos para hacer uso correcto del aplicativo. Espero que con eso poderle responder. Bueno, ya aumenté también el tamaño de la letra, no sé si con eso se logró y tenga una mejor visibilidad o aumento. Vamos bien con la velocidad, vamos bien con el tono de voz, vamos bien con la información que doy dando o están totalmente aburridos y todo esto ya lo manejan. No tengo apuro, pero les doy 2 segundos para que se mueva el chat para saber si sí o no. Ok. César, perfecto, gracias César. Bueno, continuamos. Una de las cosas que deben notar es que este usuario es un usuario final, por lo tanto, este usuario no tiene capacidad en este momento, así como está, para poder ejercer alguna tarea administrativa. ¿Ok? Lo que implica que yo tengo que buscar la forma de poder elevar mis atributos. Gracias, César. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, como estoy trabajando con Ubuntu, Ubuntu ya trabaja con una configuración de un archivo que se llama suders.com. El sudo.com está vinculado a algo que se llama sudo y sudo es una herramienta que me permite poder escalar atributos a través de una herramienta llamada o un comando llamado sudo. En este caso yo usaré el comando sudo "-s". La opción "-s" lo que hace es que me va a switchar a mi super user. ¿Y por qué pude switcharme a mi super user sin password? Bueno, primero porque cuando yo creé el usuario yo establecí una vinculación estrecha entre el usuario GMT y el usuario administrador. Por lo tanto, por eso se permite. Sin embargo, podemos llegar a forzar a que no importa si hay una relación estrecha, siempre pida la contraseña para la ejecución del comando y evitar este paso rápido, ¿ok? Pero simplemente esto todo lo podemos explicar en la carrera, en el curso que estamos promocionando, explicarles todo paso a paso, cuáles son los archivos, por qué se hace, cuáles son los grupos que se asocian, cuáles son los archivos de configuración, por qué hacerlo o no hacerlo. ¿Ok? Ahora, si corremos el comando id, se van a dar cuenta que estoy ahora el usuario root, pero si yo corro el comando pwd, se van a dar cuenta que estoy en la carpeta gmt, lo que significa me cambié de usuario, pero no me cambié de carpeta. Ojo con esto, porque a veces también perdemos los archivos de ubicación. ¿Por qué? Porque simplemente creamos archivos, copiamos archivos, movemos archivos, pero nunca nos damos cuenta en qué carpeta estamos trabajando y después tenemos que utilizar herramientas de sistema para buscar el archivo, dónde está, muévelo, cópialo, cámbialo propietario o lo que sea. Y estas cosas, aunque son triviales, son tarea día a día. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, ya hemos escalado, yo voy a verificar cuáles son los discos que reconoció la máquina. Por ahí vi en la encuesta que varias personas respondieron que han interactuado con Linux, que tienen cierta experiencia, que tienen mucha experiencia. Entonces, bueno, me pueden ayudar. ¿Qué comando puedo utilizar para poder verificar cuántos discos ha reconocido la máquina virtual en este momento? Desde la línea de comando. Vamos a ver, pues. Tienen 30 segundos. 22, 23, 25, 27, 29, 30, casi 30, 30.
Bien, Allen dijo DF, César dijo DF. Bueno, definitivamente son comandos del sistema operativo, pero esos no son los discos que reconoció el sistema operativo. El DF es un comando que se utiliza para ver los file systems montados. Los discos reconocidos son cosas muy distintas a los discos montados. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos un LSBLK. ¿Sí? El LSBLK, si ustedes observan, y yo corro un DF-H para que vean la diferencia, observen que en el LSBLK aparece SDA y aparece SDB y aparece SDC. Si ustedes observan en el DF-H, yo solamente veo a SDA. ¿Ok? Entonces esto es para demostrarle tangiblemente que hay una diferencia entre usar el DF-H y utilizar el SBLK. El DF-H es para ver los file systems montados y los que están en uso, y el LSBLK es para ver los discos que reconoció el kernel y que tengo disponibles para ser utilizados o que están siendo en uso. Si ustedes observan en el BLK, miren que por ejemplo SDA1 dice que está siendo usado y que está siendo usado con la raíz. Él dice que por ejemplo estamos utilizando SDB1 en el punto de montura MNT. Si ustedes observan, aquí está SDB1 MNT, pero ustedes observan en el SBLK te muestra el SDC, pero aquí en el DF-H no está. Ahora, ¿qué hace el SDC? Observen, el SDC es de 8 gigas. ¿Se acuerdan que cuando creamos nuestra máquina virtual, nosotros creamos un disco secundario de 8 gigas? Si no se acuerdan, aquí estamos, nos vamos a lo que es el overview de la máquina virtual, nos vamos a la parte de lo que son los discos, y en los discos tenemos lo que es el disco de datos y observen que es de 8 gigas. ¿Ok? Entonces, reconoció el disco, pero no está en uso. Otra de las cosas, observen que en esta columna que está aquí, la que dice Mount Point, ¿sí? Aquí, o la que dice Mountain On. Fíjense que aquí aparece la raíz barra def shm, barra room, barra sys, barra snap, barra boot, barra mnt, barra room, pero no aparece barra home. Otra vez, o pregunta para aquellas personas que respondieron que sí tienen experiencia, poca, mucha, exagerada o no, ¿cuál es el directorio de trabajo donde se almacenan todos los usuarios por defecto a la hora de crearse los usuarios? 30 segundos. 20, 24, 26, 28, 29, 29 y medio, 29 y tres cuartos. José Alberto, user. No, la carpeta por defecto es home. Si nosotros hacemos un ls a barra home, y por eso le dije presten atención cuando yo corrí el primer PWD. Cuando yo corrí el primer PWD, yo les dije a ustedes, observen dónde estamos. Y GMT es un usuario. Es decir, que todos los usuarios que se creen por defecto se van a crear debajo de la carpeta home. Y yo les dije a ustedes que verificaran acá si la palabra home aparece. Si la palabra home no aparece acá, ¿qué significa? Pregunta para cualquiera. 30 segundos. 20, 22, 24, 26, 28, 29, 29 y un cuarto, 29 y medio, 29 y tres cuartos. Se acabó el tiempo. Ok. Significa que si barra home no aparece en el df-h es porque home es un directorio y no un file system. ¿Ok? Esto significa que home es un directorio y no un file system. Entonces, si yo empiezo a consumir espacio en home, ¿a quién le estoy quitando espacio? A la raíz, a barra def, a barra room, a barra sys, a barra boot, a barra mnt o a barra room. ¿A quién le estoy quitando espacio si yo empiezo a crear usuarios y a consumir espacio? A la raíz, a def, a sys, a snap, a mnt. 30 segundos. 20, 22, 24. Bueno, perfecto, excelente. César, Kenny y Eric. A la raíz. Entonces imagínense que mi máquina va a ser un servidor de usuarios y que cada usuario va a tener un tamaño determinado para poder consumir, ya que esa es la función principal de estos usuarios en este servidor. Procesar data, procesar data. Por lo tanto, van a necesitar espacio. ¿Qué va a pasar si yo tengo 100 usuarios y cada usuario necesita por lo menos un giga? Tengo 100 usuarios y cada usuario por lo menos necesita un giga. ¿Cuánto espacio le queda disponible a la raíz? ¿Cuánto espacio? 30 segundos. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Ok. Allen me dice que quedan 28 disponibles. Si yo tengo
100 usuarios y cada usuario puede consumir 1 GB, ¿qué va a pasar si los primeros 28 usuarios se consumen cada uno su giga? ¿Qué va a pasar? Respuesta, 30 segundos. Queda en cero, dice César. Overflow, dice Armando. Miguel Ángel, ¿qué dice? Listo. Se llena la partición. Se llena. Bueno, genial. Definitivamente que se llena, pero eso nos lleva a un concepto que se llama no space on device, es decir, file system full. Y adivinen, ¿dónde está el sistema operativo? ¿Acá? 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 ¿O acá? ¿En dónde está el sistema operativo? Aquí, acá, 30 segundos, 24, 26. Allen ya respondió, la raíz. Entonces, si yo lleno la raíz con los primeros 28 usuarios, con los 28 GB que hay disponibles, ¿qué le va a pasar a la máquina? 30 segundos, 26, 28, 30. Se acabó. Se bloquea. Llega un punto en que va a pasar lo siguiente, o la máquina no puede hacer ningún tipo de operación porque necesita poder hacer consultas al disco de I/O y sencillamente va a decir no es pay on device. Por lo tanto, la máquina queda inoperante. Y aquí va a ser un problema, porque si tú tienes una máquina local, tú arrancas la máquina de otro dispositivo, lo montas en el dispositivo, vacías el disco y lo resuelves. Pero, ¿cómo haríamos en una máquina que está alojada en Azure y que yo necesito utilizar Azure para poder tener ese tipo de acceso? Bueno, no se los puedo explicar en este workshop, pero eso está en el curso y en la carrera para explicarles cómo hacerlo. Pero a esto voy. Yo, como tengo esta máquina como un servidor de usuario y ya yo sé que home es un directorio y me puede casar un file system full, ¿qué es lo que yo debería hacer? Yo debería prácticamente separar al directorio home de la raíz. ¿Y cómo lo separo? Bueno, ahora le digo al sistema operativo que ya no va a ser un directorio, sino que va a ser un file system. ¿Y cómo puedo yo decirle al sistema operativo que ya no es un directorio, sino un file system? Porque entonces el nombre barra home lo voy a vincular al segundo disco que agregamos. ¿Y cuál fue el segundo disco que agregamos? SDC. Y el segundo disco tiene 8 gigas, pero imagínense que eran 8 teras. ¿Ok? Entonces, yo en ese momento estoy desligando el barra home de la raíz para asociarlo a un segundo disco. ¿Qué significa? Que si se me llena el segundo disco, la máquina, el sistema operativo se inhibe, se bloquea o puede seguir trabajando. 30 segundos, 26, 28, 30. Perfecto. Ahí, en este caso, la máquina puede seguir operando. ¿Por qué? Porque específicamente la tarea que está dando problema es cuando un usuario intente modificar algo. Pero si es un proceso del sistema que, por ejemplo, lo controla el usuario root perfectamente va a poder hacer sus tareas. Y esa es la idea de este laboratorio. ¿Se entiende? Tenía que hacer esta explicación para poder explicar el por qué creamos una máquina virtual, el por qué agregamos un disco y ahora vamos a hacer todo el proceso de desvinculación de directorio y asociación al concepto de file system a un segundo disco de data, poderlo generar como punto de montura, refrescarlo de forma por defecto para que la próxima vez que arranque la máquina sepa que ya home no es un directorio, sino un file system. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Es correcto, César. ¿Estamos claros de aquí? ¿Continuamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Limpio pantalla. Entonces, ya sabemos que tenemos un disco. ¿Quién se acuerda cuál era el disco? 30 segundos, 20, 40, mentira, 20, 22, 24, 26, 28, 28 y algo, 29, 29 y algo, 29 y un poquito más, 29 y ya se está acabando el tiempo, 30 segundos. ¿Cuál era el disco? Pay attention cuando muestro la pantalla. LSBLK. ¿Cuál es el disco? Observen en esta salida. El único que es de 8 gigas. ¿Cuál es? SDC. Perfecto, Miguel. Entonces, ¿con qué disco vamos a trabajar? Con SDC. Así que viene nuestro segundo comando, que es el que vamos a utilizar para poder administrar el disco. César pregunta, ¿la grabación estará disponible después? Depende, César. Si tienes plata, claro. Si no, no. No, mentira, claro que va a estar disponible, pero será para mañana en la tarde en nuestro canal YouTube
Armando va a publicar el link de nuestro canal YouTube para que mañana en la tarde tengan acceso a la información. Bien, listo. Entonces veamos el procedimiento. Lo primero, vamos a hacer un FDIS. El FDIS es una herramienta que funciona de dos formas. La primera, para poder visualizar los discos y saber cómo están particionados. Y la segunda, verificar que podamos cambiar lo que llamamos el VTOP, Volume Table of Content, o el label, la etiqueta del disco. ¿Y cuándo cambiamos la etiqueta del disco? Cuando redimensionamos el disco, cuando borramos una partición, cuando agregamos una partición, cuando hacemos algún cambio sobre el disco. En este punto no, pero sí, la idea es que en futuros workshops, la semana que viene o la otra, podamos ir vinculando algunas cositas. Recuerden que yo voy a poder tocar todos estos temas, pero los voy a tocar de forma muy superficial. No voy a hablar a profundidad de todas las cosas porque eso está en el curso. Esto es para que ustedes puedan ver un poco cuáles son las tecnologías, si tengo o no tengo experiencia o conocimiento, si soy un fanfarrón, si soy un charlatán o si de verdad puedo ayudarlos en el proceso para que logren los conocimientos, la experticia y la certificación. Entonces, FDIS, barra DES, barra SDC. Fíjense que no coloqué número. ¿Por qué? Porque estoy refiriendo al disco completo. Y miren lo que dice. Welcome to FDIS. La herramienta que estoy utilizando es algo que se llama Util Linux. ¿Ok? Vas a crearlo, una partición. Si yo le doy a la letra P, que significa print, entonces él me dice, no hay ninguna partición. Entonces le voy a dar a la letra N para crear una partición. Él me va a preguntar, ¿la partición es primaria o extendida? En este caso, como yo voy a agarrar todo el disco, le voy a decir que es primaria. Le digo que es primaria. Me va a preguntar, ¿cuál es el número de partición que vas a utilizar? El número de partición, recuerden que hay un rango entre el 1 y el 4. Por lo tanto, yo puedo escoger cualquier número que sea 1, 2, 3 o 4. Puedo haber escogido el 4, como puedo haber escogido el 3, como el 2 o el 1. Pero bueno, como yo tengo que hacer todas las cosas al revés, pues le voy a decir que agarre el defecto. Luego me dice, bueno, mira, ¿y en qué blue cilindro va a comenzar? Entonces, él por defecto me coloca el cilindro de arranque. Importante, respeten el cilindro de arranque, porque recuerden que las particiones necesitan un espacio, un porcentaje reservado para tareas de mantenimiento. Así que le doy Enter para que tome el valor. Luego me pregunta, ¿cuál es el tamaño que le vas a dar a esa partición? Esa partición yo quiero que tome todo el tamaño del disco, por lo tanto le doy Enter y él asume el valor que está al final que dice default, que significa todo el disco. Ya en ese momento creo una partición, le voy a dar P y vamos a hacer una abreboca para la persona que preguntó de LVM. Entonces resulta que ahorita acabamos de crear una partición, pero observen las dos últimas columnas a la derecha. 30 segundos. ¿Qué dicen las dos últimas columnas a la derecha? 20, 22, 24, 26, 28, 28 y medio, 29, 29 y casi 30, 29 casi 30, 30. Están viendo la pantalla. ¿Cuáles son las dos columnas finales a la derecha? 8.3 Linux. ¿Qué significa? El 8.3 es el ID y el type es el tipo. Aquí vamos a darle una abreboca a la persona que habló del EVM. Entonces voy a utilizar una letra T. La letra T significa chain, cambiar el identificador de la partición. Y entonces él me dice, escoja el código que quiere usar para identificar la partición. Y le voy a decir 8E. Al darle 8E me dice, has cambiado la partición de Linux a Linux LVM. Si yo ahora le doy P, observen que entonces ahora dice 8E Linux LVM. Primer procedimiento. No es necesario hacerlo, pero es bueno tenerlo para saber que esa partición posiblemente va a ser parte de un LVM, un volumen lógico, ¿ok? Una vez que está hecho eso, yo simplemente le voy a dar a la letra W. La letra W lo que significa es guardar los cambios y salir. Si eso es verdad, yo les dije a ustedes que el FDIS se utiliza de dos formas. El FDIS tiene para listar el disco y tiene para administrar el disco. Hasta hace 2 segundos atrás yo les mostré cómo administrar el disco con FDIS. Ahora, si ustedes quieren listar lo que hacen, FDIS, y le colocan la opción "-L" y le colocan el nombre del disco. ¿Eh? Y observen, entonces fíjense que le dice, ah, mira, ¿sabes qué? Es un disco de 8 gigas, ese disco de 8 gigas tiene una partición que es SDC1 y esa partición comienza en el 2048, termina en este número supergigante, tiene esta cantidad de sectores supergigantes, el tamaño total es de 8 gigas y el tipo de partición es LVM. Es decir, que ya tenemos prácticamente nuestro disco reconocido con una partición. Nuestro siguiente paso, ¿qué es?
crear un file system. Entre las descripciones que Armando publicó en LinkedIn, decía que nosotros íbamos a administrar file system estándares con XFS. Y para eso nosotros vamos a hacer un mkfs.xfs. Esto lo que va a hacer es un make file system y el formato va a ser XFS, uno de los formatos más utilizados en Linux, adicional al ext4, el Razer FS. Son los tres como más utilizados en las distribuciones de Linux. XFS compite bastante con Razer F, perdón, con BTR, perdón, BTR FS. BTR. Compiten bastante. Sin embargo, BTR todavía no está terminado de aceptar con esa popularidad como lo hace XFS. Y por eso estamos utilizando esto. ¿Cuál es el nombre del dispositivo? /dev. Recuerden que /dev es un directorio que se crea automáticamente por el sistema operativo y lo que hace es mantener una relación de los nombres lógicos de los dispositivos. En este caso, SDC, que significa SCSI Disk, y la letra C, que significa el orden como el kernel reconoció el disco. Es decir, que ese es el tercer disco, porque se ordenan alfabéticamente. Luego, pero yo no puedo formatear el disco, yo tengo que formatear es la partición, así que tengo que ponerle la partición 1. Le doy Enter y entonces él me va a generar una serie de líneas. Esas líneas me va a decir cuáles son prácticamente el disco o la partición que estoy trabajando. Me va a decir cuál es el tamaño del inodo. Me va a decir cuál es el tamaño de los sectores. Me va a decir cuál es el tamaño del bloque de data. ¿Sí? Y esa es toda la información que está viendo ahí. Ya me creó el file system. Una vez que me creo el file system, el orden debería chequear el file system. Pero este file system acaba de ser creado, yo confío en mi suerte, pero si no, también se puede hacer un chequeo y se utiliza entonces repair fs para reparar el file system, pero este file system está en perfectas condiciones. Pero ¿cómo hago yo para vincular este disco o este file system a la carpeta home? Si ustedes en este momento corren de F-H, observen que todavía home no aparece acá. Y si yo le hago un ls a /home, observen que tengo el usuario GMT. Yo les decía a ustedes que todos los usuarios que creáramos se van a crear en home, ¿ok? Pero Ubuntu tiene una característica que si utilizamos el comando user add y no le colocamos la opción "-n", él no crea el directorio de trabajo. Crea los usuarios, pero no crea el directorio de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle b para crear un archivo y vamos a llamarlo user.txt y editamos el archivo. Una vez que está el archivo, decimos SKI y ahí le colocamos entonces numeral, exclamación, /user, /bin, /env, y aquí le colocamos entonces user bin env, y aquí le decimos, ¿qué vamos a decirle acá? Aquí le vamos a decir bar1 es igual a comillas invertidas, en comillas invertidas le vamos a hacer un cat, no, perdón, escape dd. Skate y vamos a colocarle aquí, bueno, vamos a hacerlo más fácil, ¿les parece? Skate dos puntos, U exclamación, y le decir t user.txt, ¿ok? Y entonces vamos a poner jj, jd, bl, gp, ar, ma. Cada una de esas líneas es un usuario, ¿ok? Una vez que le doy Enter, aunque ustedes ven que se duplicó, esto es un efecto visual. Realmente solo se genera una entrada. Es decir, que yo tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 usuarios. Hago un wc-l sobre el archivo user test y me dice que tengo 6 líneas. Es decir, que tengo 6 usuarios. Si no tienen la certeza, hacen un cat sobre el archivo y ahí están los 6 usuarios. José, pero eso no son 6 usuarios, esos son 6 líneas que cada uno tiene 2 letras. Bueno, lo voy a utilizar para crear los usuarios, ¿no? Esperando que me funcione. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien de tiempo? Me estoy pasando, ya sobregiré las cosas, ¿verdad? Mejor lo dejamos hasta aquí y nos vemos la semana que viene, ¿les parece? No les quiero quitar tiempo porque si no, o sea, imagínense, su tiempo es muy valioso. Cuéntenme para saber, ¿continuamos, nos detenemos? ¿Qué hacemos? Ok, César me dice que continuemos. Está bien, César, entonces avanzamos. Bueno, continuamos.
Entonces, ya tenemos un archivo con 6 posibles nombres de usuario. Entonces, yo lo que le voy a decir es, ok, yo quiero, vamos a hacer un VI y vamos a decir script1.sh. Y le decimos aquí entonces SKI numeral. Esto es otro workshop que podemos hacer para que aprendan a trabajar con bin o neobin. Barra user barra USR barra bin barra NB. Y aquí entonces le colocamos var1 es igual a comillas simples, no, comillas simples no, comillas invertidas, y en las comillas invertidas le vamos a colocar un cat, un espacio, y le vamos a decir que es en la ruta local donde estamos creando, y el archivo se llama user. ¿Se acuerdan si era en singular o era en plural? User en plural, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacemos? Exclamación sin salir del archivo, hacemos un ls y verificamos, era en singular. Estamos dentro del archivo, entonces aquí le decimos skate y le decimos y le ponemos txt. Ok, ya tenemos nuestra primera variable, luego decimos que queremos una variable número 2. En la variable 2 vamos a ver qué quiero yo en la variable 2. Vamos a hacer un cat. Luego que haga un cat, va a ser un cat en la variable 2. Vamos a ver, no importa. Y entonces, crear el archivo. Una vez que lo crea, entonces le voy a decir que va a ser un user eh, add espacio menos m, lo que les decía, y le colocamos aquí dólar var 1. Entonces le digo que quiero que me cree el usuario, user add, Mm, Creo que con eso es suficiente. Vamos a ver, no voy a hacer que explote. Y le decimos chmod espacio a más x a script, creo que lo llamamos. Hacemos un ls espacio menos l de script y verificamos si tiene permiso de ejecución. Hacemos un slash y hacemos un script y le damos enter. Verificamos a ver y chequearemos a ver. User add. Aquí pues vamos a ver si eso está funcionando. Duplicamos característica por la cual utilizo modo xter. Entonces él me duplica la línea, aquí prácticamente me cambio otra vez, me voy al usuario superuser, vamos a hacer un pwd para ver si estamos en el directorio correcto, ahí tenemos user, vamos a hacer un ls a barra home. Perfecto, muy bien. Y estará funcionando, me habrá regresado el promo, se quedó ahí pensando. No importa. Bueno, user add, espacio, está mal escrito menos M, habíamos dicho JJ, correcto. Y decimos aquí que habíamos hecho JD y habíamos dicho que era BL y habíamos dicho que era GP y habíamos dicho que era MA y habíamos dicho que era AR. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un ls a barra home y ahí tenemos nuestros usuarios, ¿ok? Ahí creamos nuestros usuarios, tenemos nuestros usuarios, perfecto. Pero fíjense, ¿dónde están los usuarios? En Home. Y si ustedes corren un df-h, fíjense que Home sigue sin aparecer. Es decir, que todo lo que hagamos le va a consumir espacio a la raíz. Y nosotros queremos utilizar el disco de 8 gigas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir mkdir espacio barra mp. Este es cualquier nombre, mount point. Y luego le digo mount espacio barra des barra sdc1. Es decir, que quiero montar el disco nuevo, ¿en donde? En la carpeta mount point que acabo de crear. Si yo hago un df-h, entonces aquí debería aparecer mount point. Y mira, SDC1 está montado con el nombre de mount point y tiene 8 gigas y tiene 98% de utilidad. Es decir, que puedo usar. Entonces, listo, buenísimo. ¿Qué va a hacer? Le voy a decir, ¿sabes qué? cd pwd, miren dónde estoy, y entonces le digo ahora mb y le voy a decir, yo quiero que muevas, y le voy a decir que va a ser home, y todo lo que está ahí, lo quiero que lo muevas a barra mount point. Le damos enter, y le hacemos un ls a barra home, y miren, home está vacío, no hay nada. Pero si yo le hago un ls a barra mount point, ahí están mis usuarios. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? Edito el archivo que se lee en tiempo de arranque para montar los file system.
Y una vez que edito el archivo, me voy al final del archivo, agrego una nueva línea y en esa nueva línea le digo, vas a montar el disco SDC1. Importante que si se dan cuenta que cometo algún error, díganmelo porque si no, crachamos la máquina. Y quiero que lo monte en el directorio home y quiero que sea un XFS y quiero que las opciones sean un defaults terminando en S y quiero que tenga 0.0. Eso significa orden de chequeo y verificación de respaldo. Entonces, guardo aquí los cambios y para probar si eso es verdad, fíjense, hago un umao y le digo barra MP. Si yo hago ahora un df menos h, observen que ya MP no aparece, pero tampoco aparece home. Pero si yo le digo mount espacio menos a y le hago un df menos h, miren, apareció home. Y ahora home está en el disco C1. Y si yo le hago un ls a barra home, miren quién está ahí, los usuarios. ¿Ok? Entonces, se supone que esto ya está listo. Se supone que ahora yo tengo que irme al portal de la máquina, en la máquina virtual, aquí, y me voy a la máquina virtual y aquí tengo una opción que me dice Restart. Aquí al darle Restart me da para confirmar. Aquí me va a decir, mira, estamos haciendo un Restart de tu máquina virtual. Vamos a ver que tú hayas hecho las cosas bien. Y si es así, tu máquina arranca. Entonces me voy al extremo lateral izquierdo, en el extremo lateral izquierdo, y por ahí veíamos una opción que se llamaba Serial Console. Serial Console, si lo ven, me avisan, Serial Console, si lo ven, me avisan, si lo ven, me avisan. ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Este... Ah, es que esta máquina virtual no lo trae. No, mentira. ¿Ok? Y entonces aquí, pues prácticamente yo también voy a ver la secuencia de arranque de mi máquina. Ella va a establecer una conexión. Ahorita la máquina viene apagándose, por lo tanto la máquina no se va a poder conectar porque la máquina viene apagándose. Cuando la máquina se apaga en su totalidad y la máquina empieza a arrancar, me va a mostrar los mensajes que están viendo en pantalla. Y miren, él va leyendo, yo aquí voy viendo la secuencia de arranque de mi máquina y mira lo que dice acá, ya puede entrar a la máquina. Es decir, que al parecer hicimos todo bien. Pues porque en ningún momento yo vi nada rojo. Todo estaba perfecto. Entonces, ¿qué hago? Me devuelvo a mi máquina virtual y miren, ¿por qué yo utilizo MoveXter? Ojo, también utilizo Enremote. Aquí está, miren. También utilizo Enremote para aquella persona que me preguntó valorización o categorizar a nivel de seguridad las herramientas. Utilizo diferentes herramientas. Esta es totalmente open source y tengo libertad de manejar cualquier cantidad de servidores y también lo utilizo sin ningún problema. Entonces acá yo le digo Shift R para que establezca la conexión porque se supone que ya estoy vinculada con la dirección IP. Si yo corro ahora un sudo espacio menos S, me cambio al usuario root, limpio la pantalla y corro un df menos H. Y verifiquemos, ¿aparece barrajón? Aparecerá barrajón, tienen 30 segundos, 20, 22, 24, 26, 28, 30. ¿Aparece o no aparece barrajón? Ahora les pregunto, si aparece barrajón, ¿es un directorio o un file system? La pregunta se repite con respecto al principio. En este momento, ¿podríamos decir que barrajón es un directorio o un file system? Miguel levanta la mano, significaría, entendería que es un file system. Por lo tanto, ahora, si mis usuarios empiezan a consumir espacio, ya no se lo van a quitar al sistema operativo, se lo van a quitar al segundo disco. Y en este caso, no me va a inhibir a la máquina virtual y voy a poder seguir trabajando. Ok, aquí podríamos hacer otro ejemplo, como por ejemplo aquella persona que me dijo, oye, vamos a trabajar con LVM. Yo aquí podría hacer un LVM. Aquí yo podría causar un file system full. Yo aquí podría decirle, por ejemplo, ¿quién ha usado el comando de D? Tienen 30 segundos para responder. 20, 22, 24, 26, 28, 30. Oye, están lentos. ¿Qué pasó? Están dormidos. Estamos comenzando el fin de semana. Les doy 30 segundos más. ¿Alguien ha usado el comando de D? ¿Sí o no? 22, 24, 26, 28, 30. Armando, nota. Vamos a hacer los workshops más temprano porque creo que están dormidos. Ok, por ahí respondió. DD, no. Ok, vamos a darle DD. Miren, se quedó ahí como que pensando, lo que significa que sí tengo instalado el DD. Entonces, si tengo instalado el DD, yo podría perfectamente causar un file system full a el directorio o el file system home. Ok, ¿quieren que hagamos un file system full? Esta es la ñapa porque ya va a terminar, no les quito más tiempo. ¿Y para qué? Para que después quede como tarea
cómo podemos hacer haciendo uso de LVM para poder corregir el problema de un file system full. A ver, ¿quieren que les demos esa ñapa de cómo llenar el file system o ya lo tienen bajo control? Todo está listo y se sienten conformes con lo que hicimos en estos últimos 50 minutos. 30 segundos, 22, 24, 26, 28, 30. Ok, Elinor dijo ñapa. Muy bien, entonces le decimos dd y le decimos if que es input file, igual, /des /0. ¿Esto qué significa? Esto es un file descriptor que genera puro cero. Por favor, sigan lo que dice Armando. Armando está indicando las planillas, los que están interesados para los cursos de Introduction to Network, los que están interesados en Cybersecurity o los que están interesados en el curso. El registrarse acá no los compromete económicamente con nada, pero sí les va a dar el beneficio que les dije. Esto es un beneficio significativo. Esto no es aumento para luego bajar. Esto es descuento sobre descuento, pero solo está válido hasta el final de la semana que viene. Así que formulen su registro para que puedan tener descuento sobre descuento. Ok, entonces el if es igual /des /0, que significa que voy a generar puro cero. Luego le digo off, que significa output file. ¿A dónde lo voy a enviar? Lo voy a enviar ¿a dónde? A /home. Pero ¿en qué parte /home? Vamos a decirle /home /gmt, el usuario GMT. Y en el usuario GMT vamos a crear un archivo que se llama llenito. Y, ajá, bueno, y lo va a llenar de ceros. ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo? Entonces, bueno, fíjense que aquí dice que Home tiene 8 gigas disponible. Así que le vamos a decir, bueno, está bien, yo quiero que tengas un block size igual a 1 giga. Vamos a ver si me toma ese giga. Y le voy a decir que quiero que lo haga eh, mm, 8 veces. ¿Ok? Count igual 8 veces. Al parecer no le gusta el tamaño del giga, le parece que es muy grande. Bueno, está bien, entonces vamos a ponerle 1 mega. Y entonces aquí le vamos a poner entonces, vamos a ponerle aquí 80. Vamos a ponerle 800 a ver si me soporta ese número. Al parecer, si me soporta, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces me va a generar un consumo de 800 megas. ¿En dónde? En Barrajón GMT, llenito. Vamos a ver si es verdad. Fíjense que él ya terminó y me dijo que creó un archivo de 833, 39 megas. ¿Dónde se encuentra GMT? En Home. Miren que Home tenía 8 gigas de disponible. Si yo hago un df-h y le doy Enter, observemos. Mira que ya no tengo 8 gigas disponibles, sino tengo 7.2, ¿sí? Es decir, que yo pudiera volver a hacer lo mismo, llenito, pero le podría decir que ahora lo haga en el usuario JJ, ¿sí? Y si volvemos a hacer un df-h, ¿qué debería pasar? 30 segundos después de hacer un df-h, ¿cuál sería el resultado? Y observamos que ya no tiene 7.2, sino que tenemos ahora 6.4. Y así en la medida, vamos a ver si podemos ser un poquito más grotesco y ya no lo queremos hacer en JJ, sino lo queremos hacer ahora en JD. Y en JD vamos a decirle que es 1 mega y vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle a ver si me soporta 100 megas, 10 megas, pues. Y vamos a ponerle, a ver. Para que no esté repitiendo esto constantemente. Preguntas, dudas, ¿se entiende? ¿Alguna, está claro, los confundí, perdimos el tiempo, les llamó la atención, participarían nuevamente? ¿Está claro o fue puro cháchara? Perfecto. Recomendación es descuento sobre descuento. Los links que colocó Armando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en el grupo WhatsApp. Por ahí estaremos notificando los próximos workshops y estarán, se los aseguro, es descuento sobre descuento. Aquí no hay aumento, es descuento sobre descuento y solo será válido hasta la final el día viernes de la semana que viene. Cualquier persona que se registre después del día viernes de la semana que viene perdió todos los beneficios. La única forma es que se registren en este momento para que se les pueda desbloquear. Cuando hablo de desbloquear es darle beneficio tras de beneficio, descuento sobre descuento. Miren, ahí se quedó pensando qué ir haciendo. Miren, Home, ¿en cuánto estaba? Al 21%. Aquí abrimos nuevamente una conexión contra la máquina
y nos conectamos. Miren cómo tengo la máquina en consumo. Miren, miren aquí, no sé si ustedes pueden observar en la parte de abajo. En la parte de abajo, aquí en rosado, miren lo que dice Home. ¿Cuánto dice Home? Mm, Estaba en 96, ahora dice 97, ahora dice 100. Hemos logrado el objetivo. Si hacemos un DF menos H, miren, ¿cuál está home? Al 100%. No hemos tragado todo el disco de 8 gigas. ¡Qué barbaridad! ¿Qué podríamos hacer? Ahora podríamos aplicar un LVM. ¿Y qué hace el LVM? Poder hacer una expansión del file system en tiempo real sin necesidad de hacer una estrategia de backup y una estrategia de recovery, aumentando o optimizando los procesos de expansión de un file system prácticamente de forma desapercibida para el usuario y mucho más rápido. Pero que eso va a quedar para el próximo workshop. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Escucho. Lo escuchamos, lo leemos, dudas, consultas, sugerencias. Conformes, están inconformes, no funcionó, no era lo que esperaban. Por favor, necesito tener una idea porque, ¿sabes? Es importante tener claro si estamos haciéndolo bien, si es el ritmo correcto, si es la metodología apropiada, si cambiarían algo, pues ahí está abierto para que nos den todas sus recomendaciones. Voy a activar un segundo poll. Por favor, necesito interacción con este segundo poll, ya que en base a eso es que trabajamos para los siguientes workshops, ¿ok? Y para las siguientes promociones. Si no lo llenan, lo desconocemos y por lo tanto no podemos dar beneficios. ¿Ok? Vamos a ver, permítame un segundo para poder activar el segundo poll. También es de 4 preguntas, sumamente rápido, no le va a quitar tiempo ni les va a quitar materia gris, es sumamente fácil. Ok, permítanme. Creo que 4 preguntas. Tienen 30 segundos para allá. Muchísimas gracias y esperamos que puedan seguirnos en nuestro canal YouTube, puedan ver el video y nos puedan recomendar. Muchísimas gracias.